1. Lugar de nacimiento. Santa Rita nació en 1381 en Roccaporena, un pequeño pueblo ubicado en las montañas de los Apeninos, cerca de Casía, en Italia. Este lugar, rodeado de naturaleza, era modesto y apartado, caracterizado por su tranquilidad y aislamiento del bullicio de las ciudades. El entorno de Roccaporena ofrecía un escenario ideal para que Rita creciera en contacto con la belleza de la creación divina, rodeada de colinas verdes, aire puro y una comunidad sencilla. Aunque el pueblo carecía de grandes lujos, esta atmósfera de calma y pureza influyó profundamente en el carácter de Rita, inculcándole desde temprana edad valores como la humildad, el trabajo arduo y la confianza en la providencia de Dios. En este entorno rural, Rita aprendió a valorar lo esencial y a vivir una vida dedicada al servicio y la fe, bases fundamentales de su santidad futura. 2. Familia piadosa. Rita fue la única hija de Antonio y Amata Laati, una pareja de campesinos profundamente religiosos y dedicados a las labores del campo. Aunque vivían con modestos recursos, su vida giraba en torno a su fe en Dios, que se reflejaba en cada aspecto de su día a día. Antonio y Amata eran conocidos en la región como los pacificadores de Cristo, ya que dedicaban su tiempo a resolver disputas entre familias enfrentadas, un problema común en aquella época debido a las venganzas que se perpetuaban entre generaciones. Este compromiso con la reconciliación no solo les ganó el respeto de sus vecinos, sino que también marcó profundamente a Rita, quien creció observando cómo el perdón y la mediación podían traer paz a las vidas de las personas. Desde pequeña, Rita absorbió esta lección de amor al prójimo, lo que sería una guía esencial en sus propias pruebas de vida. La influencia de sus padres le enseñó que el verdadero poder radica en la bondad, la compasión y la capacidad de sanar heridas emocionales. 3. El milagro de las abejillas blancas. Un evento milagroso ocurrido durante su infancia consolidó la idea de que Rita estaba destinada a una vida especial. Según la tradición, mientras era un bebé acostado en su cuna, un enjambre de abejillas blancas comenzó a volar a su alrededor. En lugar de causarle daño o picaduras, estas abejillas depositaron miel en su boca, un acto que los presentes interpretaron como un presagio de la dulzura y santidad que marcarían su vida. Este fenómeno, inexplicable desde un punto de vista natural, fue visto como un signo divino de la gracia de Dios en Rita. Las abejillas blancas, símbolo de pureza, perseverancia y dulzura, representaban las virtudes que definirían a la futura santa. Este milagro dejó una profunda impresión en su familia y en su comunidad, reforzando la creencia de que Rita estaba llamada a cumplir un propósito extraordinario en el mundo. A lo largo de su vida, este evento sería recordado como una señal de la protección y guía divina que la acompañaría siempre. 4. Deseo de consagrarse a Dios. Desde muy joven, Rita sintió un fuerte llamado espiritual que la inclinaba hacia la vida consagrada. Pasaba largas horas en oración, buscando la cercanía con Dios y meditando sobre su propósito en el mundo. A pesar de su corta edad, mostraba una madurez inusual en cuestiones de fe y una profunda devoción que asombraba a quienes la conocían. Rita aspiraba a entrar en un convento agustiniano, convencida de que su vida debía dedicarse enteramente al servicio divino. Sin embargo, esta decisión no era sencilla en una época donde las mujeres solteras eran vistas como una carga para sus familias. Además, sus padres tenían otros planes para ella, lo que generó una primera gran prueba en su vida: aprender a confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando sus propios deseos parecían quedar en segundo plano. Este conflicto temprano moldeó su carácter, enseñándole a aceptar los designios divinos con humildad y paciencia. 5. Un matrimonio arreglado. Contrario a su deseo de consagrarse a Dios, los padres de Rita decidieron que debía casarse, obedeciendo las costumbres de la época. La eligieron como esposa para Paolo Mancini, un joven de temperamento fuerte y conocido por su carácter violento, pero que gozaba de una posición respetable en la comunidad. Aunque este matrimonio iba en contra de lo que ella anhelaba, Rita aceptó la decisión de sus padres como una forma de obedecerlos y cumplir con el mandamiento de honrar a su familia. Esta etapa marcó un gran sacrificio en su vida, ya que implicaba renunciar, al menos temporalmente, a su vocación religiosa. Sin embargo, Rita asumió este desafío con valentía, comprometiéndose a transformar su matrimonio en una expresión de amor cristiano. Este acto de obediencia y aceptación no solo mostró su profunda fe, sino también su capacidad de adaptarse a circunstancias difíciles sin perder de vista sus valores espirituales. 6. Pruebas en el matrimonio. La vida matrimonial de Rita no fue fácil. Paolo Mancini, aunque trabajador y prude, era un hombre impulsivo y de carácter violento, involucrado en conflictos familiares y disputas locales. Esto creó un ambiente hostil en su hogar, donde Rita tuvo que ejercer una paciencia extraordinaria para mantener la paz. A pesar de los ritus, ella se mantuvo fiel a su compromiso matrimonial,
buscando siempre reconciliar a su esposo con quienes lo rodeaban, más importante aún, con Dios. Con su dulzura y perseverancia, logró suavizar el corazón de Paolo con el tiempo, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el amor y la fe pueden transformar incluso las circunstancias más adversas. Esta etapa de su vida fue crucial para desarrollar las virtudes de fortaleza, paciencia y perdón, que más tarde serían clave en su camino hacia la santidad. 7. El cambio en Paolo Mancini. Gracias a la paciencia y el amor inquebrantable de Rita, Paolo Mancini comenzó a transformarse. Aunque al principio su carácter violento parecía imposible de cambiar, la dulzura y las oraciones constantes de su esposa lograron abrir su corazón. Con el tiempo, Paolo dejó atrás muchas de sus actitudes agresivas, adoptando una vida más tranquila y reconciliadora. Esta conversión no fue inmediata ni fácil, pero Rita perseveró, demostrando que el amor verdadero puede ser una fuerza poderosa de redención. Este cambio también trajo un periodo de paz a la familia, permitiendo que Rita vislumbrara los frutos de su sacrificio y dedicación. Sin embargo, esta etapa de tranquilidad no duró mucho, ya que el pasado conflictivo de Paolo pronto alcanzaría a la familia, poniéndola nuevamente a prueba. 8. El asesinato de Paolo. A pesar de haber cambiado de vida, Paolo no pudo escapar de las enemistades que había acumulado en su juventud. En un trágico giro del destino, fue asesinado por rivales en un acto de venganza, dejando a Rita viuda y con 2 hijos pequeños que cuidar. Esta pérdida devastadora marcó un punto de inflexión en la vida de Rita, enfrentándola al dolor más profundo y obligándola a buscar consuelo en su fe. Aunque llena de tristeza, se entregó completamente a Dios, confiando en que Él le daría la fuerza para superar este sufrimiento. En lugar de dejarse consumir por el lense o el deseo de venganza, Rita optó por el perdón, ofreciendo oraciones por los asesinos de su esposo. Este acto de misericordia es uno de los más grandes testimonios de su santidad, mostrando su capacidad de amar incluso en medio de la adversidad. 9. La tentación de la venganza. Tras el asesinato de Paolo, los 2 hijos de Rita, llenos de rabia y dolor, comenzaron a albergar deseos de venganza contra los responsables de la muerte de su padre. Esta situación fue un nuevo desafío para Rita, quien temía que sus hijos perpetuaran el ciclo de odio y violencia que tanto daño había causado a su familia. Como madre, sufrió profundamente al ver cómo el odio comenzaba a consumirlos, pero no se dio por vencida. Oró fervientemente, pidiendo a Dios que interviniera y protegiera las almas de sus hijos, incluso si eso significaba perderlos físicamente. Este periodo de lucha interna y sacrificio reveló la profundidad de la fe de Rita, quien prefería el bienestar espiritual de sus hijos antes que cualquier otra cosa. 10. La muerte de sus hijos. Rita enfrentó una de las pruebas más desgarradoras como madre, la pérdida de sus 2 hijos. Aunque había orado para que no cayeran en el pecado de la venganza, sus súplicas fueron escuchadas de una manera inesperada. Ambos hijos contrajeron una enfermedad mortal que, aunque debilitante, les permitió reconciliarse con Dios antes de morir. Este evento, aunque devastador para Rita, también fue una señal de la misericordia divina. En medio de su dolor, encontró consuelo en la certeza de que sus hijos no perpetuarían la violencia y descansarían en paz. Este sacrificio, aunque lleno de sufrimiento, fortaleció su fe y la llevó a entregarse completamente a la voluntad de Dios, aceptando este dolor como parte de un plan mayor. 11. Rita perdona a los asesinos de Paolo. En un acto de extraordinaria valentía y fe, Rita no solo renunció a la venganza, sino que extendió su perdón a los asesinos de su esposo. Este gesto no fue simplemente un acto simbólico, fue un reflejo de su profunda espiritualidad y compromiso con los valores cristianos. Rita entendió que el perdón no solo libera a quienes lo reciben, sino también a quienes lo otorgan. En lugar de alimentar el odio, optó por la reconciliación, promoviendo la paz en su comunidad y demostrando que el amor puede superar incluso las heridas más profundas. Este acto de perdón consolidó su reputación como una mujer santa y dejó un ejemplo duradero de cómo responder al mal con bondad. 12. La entrada al convento. Tras la muerte de su esposo e hijos, Rita decidió dedicar su vida por completo a Dios. Sintiendo un llamado a la vida religiosa, intentó unirse a la comunidad de monjas augustinas en Casia. Sin embargo, debido a su estatus como viuda y a los conflictos pasados de su familia, inicialmente fue rechazada. Este obstáculo no desanimó a Rita, quien perseveró en su fe y siguió orando por una oportunidad. Finalmente, las monjas accedieron a aceptarla, pero con una condición sorprendente: debía reconciliar a las familias rivales de su difunto esposo. A través de sus oraciones y esfuerzos incansables, logró mediar entre ambas partes, poniendo fin a la enemistad y abriendo el camino para su entrada al convento. Este logro no solo marcó un paso importante en su vida espiritual, sino también un ejemplo de su capacidad para sanar divisiones y promover la paz.
13. La vida en el convento. Una vez aceptada en el convento agustino de Casía, Rita se sumergió completamente en la vida religiosa. Vivió en obediencia, pobreza y castidad, dedicándose al servicio de Dios y sus hermanas en la comunidad. Su vida en el convento fue marcada por una disciplina espiritual rigurosa, incluyendo largas horas de oración, ayuno y penitencia. Para Rita, esta etapa no fue un retiro del mundo, sino un camino hacia una unión más profunda con Dios. Su humildad y entrega total la convirtieron en un ejemplo para las demás monjas, quienes la respetaban por su devoción y su habilidad para encontrar paz incluso en las tareas más simples. A través de sus sacrificios diarios, Rita buscaba reflejar el amor de Cristo en su vida y en la comunidad que la rodeaba. 14. El milagro de la espina en su frente. Un evento místico marcó la vida de Rita en el convento. Un día, mientras meditaba profundamente en la pasión de Cristo, experimentó una visión en la que una de las espinas de la corona de Cristo se desprendió y se clavó en su frente. Este estigma no solo fue una señal de su intensa conexión espiritual con el sufrimiento de Jesús, sino también una prueba de su disposición a compartir su dolor. La herida permaneció abierta durante el resto de su vida, causándole gran dolor físico, pero también profundizando su relación con Dios. Para Rita, esta espina era un recordatorio constante de su misión de vivir en humildad y sacrificio, una marca de su santidad que inspiraba a quienes la conocían. 15. Milagros atribuidos a su intercesión. Incluso en vida, muchas personas comenzaban a considerar a Rita como una santa debido a su capacidad para interceder por los demás y obtener respuestas milagrosas a sus oraciones. En el convento, se le atribuían numerosos milagros, como curaciones inesperadas y la reconciliación de familias enemistadas. Estos eventos no solo aumentaron su fama en la región, sino que también confirmaron su cercanía a Dios. Rita siempre atribuía estos milagros a la gracia divina, nunca buscando reconocimiento personal. Su vida fue un testimonio constante de que el verdadero poder de la fe reside en la capacidad de transformar vidas y aliviar sufrimientos. 16. Su enfermedad y últimos días. En los últimos años de su vida, Rita sufrió una enfermedad dolorosa que la confinó a la cama. Durante este tiempo, su devoción y fe permanecieron inquebrantables. A pesar del sufrimiento físico que padecía, ella seguía rezando y ofreciendo sus dolores por la salvación de las almas. Incluso en su lecho de muerte, continuó mostrando su carácter compasivo, consolando a las monjas que la cuidaban y recordándoles la importancia de confiar en Dios en todos los momentos de la vida. Su serenidad en medio del dolor fue un testimonio conmovedor de su santidad, y las personas que la rodeaban comenzaron a considerar su muerte como un tránsito directo al cielo. 17. El milagro del rosal. En invierno antes de su muerte, ocurrió un milagro que marcó el final de su vida terrenal. Rita expresó el deseo de ver una rosa de su antiguo jardín en Roccaporena como símbolo de su fe en la vida eterna. Aunque era pleno invierno y la región estaba cubierta de nieve, una monja encontró una rosa florecida en el lugar que Rita había indicado. Este evento fue considerado por sus compañeras de convento como una señal de su pureza y cercanía con Dios. Más tarde, este milagro se convirtió en un símbolo asociado a Rita, y las rosas pasaron a ser un elemento emblemático en su devoción. 18. Su muerte y legado inmediato. Rita falleció el 22 de mayo de 1457, rodeada por las monjas que tanto la querían y respetaban. Según los relatos, en el momento de su muerte, una luz celestial iluminó su habitación, y se dice que su cuerpo emanaba un dulce perfume, otro signo de su santidad. Poco después de su fallecimiento, comenzaron a reportarse milagros cerca de su tumba. Personas enfermas acudían a su sepulcro y experimentaban curaciones, mientras que familias enemistadas encontraban reconciliación al invocarla. Este legado milagroso consolidó la creencia de que Rita había alcanzado la santidad, y su fama comenzó a extenderse rápidamente, incluso más allá de Casía. Milagros después de la muerte de Santa Rita. 1. Curación de un hombre paralítico, 1457. Apenas unos días después de su muerte, un hombre que estaba paralizado acudió a la tumba de Santa Rita en busca de ayuda. Se arrodilló y pidió fervorosamente la intercesión de la santa. Al poco tiempo, el hombre experimentó una curación milagrosa y recobró la movilidad, un hecho que fue interpretado como un signo claro de la intercesión divina de Rita. 2. La curación de una niña con fiebre. En el siglo XV, se registró el caso de una niña gravemente enferma con fiebre alta que los médicos no podían tratar. La madre, desesperada, le pidió a Santa Rita que intercediera por su hija. La niña fue curada de manera milagrosa esa misma noche, lo que reforzó la devoción a la santa y consolidó su fama como milagrosa. 3. La liberación de una mujer del demonio. En varias ocasiones, las personas acudían a la tumba de Rita buscando liberación de fuerzas malignas.
En uno de los casos más documentados, una mujer que estaba poseída por un espíritu maligno fue liberada tras rezar junto a la tumba de Rita. La santa, que había vivido una vida de lucha espiritual, continuó ayudando a las almas necesitadas, incluso después de su muerte. 4. La curación de una enfermedad incurable. Un hombre que sufría de una enfermedad terminal decidió visitar la tumba de Santa Rita. Tras una oración sincera, él fue curado de manera milagrosa, y su recuperación fue considerada un testimonio de la intercesión de la santa. Este tipo de milagros impulsó a muchas personas a visitar el santuario de Rita con la esperanza de obtener curaciones. 5. Reconciliación de familias en conflicto. En la ciudad de Casia y en otras áreas cercanas, se reportaron numerosos casos de familias que, después de rezar y pedir la intercesión de Santa Rita, lograron resolver disputas profundas y duraderas. Un ejemplo particular involucró a dos familias rivales que, tras invocar el nombre de Rita, se reconciliaron y llegaron a un acuerdo, poniendo fin a generaciones de enemistad. 6. La aparición de rosas en invierno. Uno de los milagros más emblemáticos asociados a Santa Rita es el fenómeno de las rosas en pleno invierno. Después de su muerte, se informó de la aparición de rosas rojas en los jardines de Casia, incluso en las condiciones más frías. Estas flores fueron vistas como un signo divino de su santidad y una manifestación tangible de su intercesión. En particular, la aparición de una rosa en el mes de mayo, que coincidía con el aniversario de su muerte, se convirtió en un símbolo de su presencia y protección. 7. Milagro de la curación de una mujer ciega. En el siglo XVII, una mujer ciega que había pedido la intercesión de Santa Rita fue restaurada milagrosamente a la vista después de rezar con fe en su tumba. Este milagro causó un gran revuelo, y la noticia de la curación se difundió rápidamente, atrayendo más devotos al lugar. 8. Protección de los enfermos de peste. Durante las epidemias de peste que asolaron la región, muchos enfermos se dirigieron al sepulcro de Santa Rita buscando protección. Se registraron numerosos testimonios de personas que sobrevivieron a la peste después de pedir su intercesión, lo que afianzó aún más su reputación como una santa milagrosa. 9. Liberación de prisioneros. En varias ocasiones, se ha reportado que prisioneros que oraban pidiendo la intercesión de Santa Rita fueron liberados de sus cadenas, ya sea por decisiones judiciales repentinas o por otras circunstancias extraordinarias. Estos milagros de liberación fortalecieron la imagen de Santa Rita como patrona de los prisioneros. 10. La protección durante las tormentas y desastres naturales. En diversas regiones, Santa Rita fue invocada como protectora durante tormentas violentas, terremotos y otros desastres naturales. En varios casos, comunidades que rezaron a Santa Rita durante estos eventos se salvaron de daños mayores, lo que se consideró otro milagro atribuido a su intercesión. Santa Rita de Casia nos dejó un legado de fe, esperanza y valentía. A lo largo de su vida y después de su muerte, miles de personas han experimentado su intercesión y han sido tocadas por sus milagros. Su entrega inquebrantable a Dios, su vida de oración y sacrificio, y su habilidad para transformar el sufrimiento en oportunidad de amor y perdón, la convierten en un ejemplo eterno de santidad. Hoy, más de 500 años después de su partida, Santa Rita sigue siendo una luz que guía a los afligidos, los enfermos, los prisioneros y todos aquellos que buscan la paz en sus corazones. Su nombre, lleno de amor y compasión, sigue vivo en las oraciones de los fieles, en las rosas que florecen en su honor, y en las vidas transformadas por su gracia. Que su vida y sus milagros nos inspiren a caminar con fe, a enfrentar nuestras pruebas con esperanza, y a ser agentes de reconciliación y perdón en un mundo que tanto lo necesita. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Si este vídeo te ha inspirado y tocado tu corazón, no olvides suscribirte para seguir conociendo más sobre la vida de los santos y cómo sus milagros siguen cambiando vidas hoy en día. Al suscribirte, serás parte de una comunidad que busca la esperanza, la fe y el amor en cada momento. Además, podrás recibir más contenido como este, que te acercará a los ejemplos de fe.